de miércoles nefrológicos. Esta vez sesión, ya lo he dicho antes, pero para los que os incorporáis ahora, sesión especialmente dirigida para los residentes que van a empezar a hacer guardias de nefro, un poco para repaso de las patologías más frecuentes que nos vemos en las guardias del paciente con terapia sustitutiva renal. Esto es el paciente en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y en el trasplantado renal. Iremos haciendo cada una de las charlas y luego al final pues todas las preguntas que nos queréis hacer, todo lo que queráis comentar y todo el debate para hacerlo un poco fluido y dinámico. Entonces, nada, como siempre os decimos que os presentéis, que nos escribáis por el chat, que os presentéis de dónde venís, que os queremos conocer. Los R1 especialmente, que es especialmente hacia los que va dirigidos. Y nada, y luego estas charlas se graban y se colgarán en la página web de la SOMANE, de la Sociedad Madrileña de Nefrología. Y nada, los que damos las gracias por toda la organización, por permitirnos hacer estas charlas y darnos la oportunidad de compartir esto entre todos. Así que yo creo que vamos empezando ya. Pues nada, todo un placer presentar a la primera charla, la primera ponente, que es la doctora Elizabeth Viera, residente de tercer año del Hospital Ramón y Cajal, que nos va a contar las urgencias en la diálisis peritoneal. Así que cuando quieras, adelante. Perfecto, chicos. Pues nada, buenas tardes. Ya Paula ha hecho toda la presentación y bueno, finalmente pues recalcarles que esto es una guía rápida y de ayuda y auxilio en ese momento en que nos tenemos que enfrentar a cualquier tipo de urgencia en la guardia y queremos rápidamente estructurarnos qué es lo que no se nos puede olvidar o qué es lo que le puede estar pasando al paciente que tengo enfrente. Es una cosa para centrarnos, para saber orientarnos y bueno, ya a partir de ese momento pues el diagnóstico, el ingreso o la orientación del paciente puede ser pues mucho más compleja, pero es verdad que lo que queremos es que el choque inicial con el paciente pues sea mucho más llevadero y que estemos todos tranquilos de qué es lo que nos podemos encontrar. Entonces pues un poco sin más voy a compartirles la presentación y empezamos. Un segundín. Vale. No sé si ahora todos lo pueden ver ¿lo pueden ver bien? Lo vemos bien, lo vemos bien. Perfecto. Y creo que todos me escuchan bien de volumen, ¿verdad? Pues nada, damos inicio a la charla entonces. Pues el tema que me toca abordar a mí en esta ocasión es las urgencias en diálisis peritoneal. Entonces, pues iniciemos. Existen diferentes tipos de urgencias a las cuales nos podemos enfrentar. Aquí hay un pequeño índice de todas las cosas. Lo único que les vamos a agradecer es que al momento de conectarse, por favor, se pongan en silencio para no interrumpir las charlas. Entonces, continuamos. Pues estos son un listado de patologías urgentes por las cuales nos podrían consultar en un paciente en diálisis peritoneal y ahora, pues sin más preámbulo, vamos a abordar cada una de ellas. El primer motivo de consulta en diálisis peritoneal es sin duda que el paciente acuda a la urgencia o nos llame por teléfono, que también suele suceder a menudo, y que nos cuente que tiene un líquido turbio. Entonces, el líquido turbio no es exactamente igual a peritonitis, pero en la mayoría de las oportunidades lo será. Entonces, pues nuestro esquema de pensamiento, lo primero que tiene que pensar cuando tenemos un paciente que tenga un líquido turbio es, puede estar infectado, ¿vale? Entonces, aquí hay una imagen, que creo que una imagen es capaz de decir más de
dice más que 1000 palabras. Esto es la diferencia de 3 tipos de líquido. El primero de la izquierda es un líquido totalmente normal, es un líquido transparente que además la característica principal es que a través de él podemos leer una hoja con letras detrás y lo ven claramente. La hoja que tenemos detrás de él se puede leer de manera nítida. Recordemos que las bolsas también de peritoneal tienen como una pequeña ventanita en la parte de abajo, que es la que nos va a permitir leer a través de ellas. O sea, no es que podemos leer a lo largo de toda la bolsa, sino que justamente en la parte de abajo de la bolsa, donde está del lado contrario a donde llega la línea, tenemos esta ventanita que nos permite ver las letras. Entonces, justo a los laterales tenemos 2 bolsas típicas de líquido turbio. Una primera donde ya empezamos, ya vemos que ya ese líquido no es totalmente limpio y bueno, ya la segunda que es claro que no deja pasar el trasluz apenas. Entonces, esta es la complicación más típica de la diálisis peritoneal y lo que nos debe hacer pensar es en las peritonitis. Las peritonitis suelen estar confinadas a la cavidad peritoneal y asocian por sí mismas un 2 a un 6% de mortalidad. Constituyen el primer motivo de ingreso en los pacientes con diálisis peritoneal, aunque tenemos que tener en consciente que las peritonitis en los pacientes en diálisis peritoneal se tratan en el 80% de los casos de manera ambulatoria. Cada centro tiene que llevar un registro de la tasa de peritonitis y lo aceptable es que tengan un ratio de episodios de 0,5 episodios año, siendo lo normal un episodio cada 24 meses. Y además de llevar el registro del número de peritonitis, se debe llevar un registro de la flora y la sensibilidad antibiótica que existe en cada unidad de diálisis peritoneal. La consecuencia más importante de este tipo de patología es que es responsable de al menos el 20% de fracasos de la técnica y en consecuencia de paso a la hemodiálisis. La patogenia puede ser bastante distinta, pero bueno, se determinan diferentes vías por las cuales puede ocurrir esa peritonitis. La vía intraluminal, que viene generada por una mala técnica que realiza el paciente, una vía perluminal, que es cuando existen infecciones o sea, existen tunelitis o infecciones del orificio, o se crean biofilms alrededor del catéter peritoneal que pueden pueden concluir en una peritonitis. Una patogenia de vía transmural que se puede dar en el estreñimiento, que saben que el estreñimiento es una de las cosas más típicas que podemos tener en este paciente que tenemos que abordar rápidamente. Una vía hematógena, pero en este caso ya encontraríamos un paciente mucho más tocado de estado general porque estaríamos hablando o de una sepsis o de una bacteriemia. Y la vía transvaginal que se detecta cuando tienen visitas ginecológicas las mujeres que no son informadas a la unidad de diálisis peritoneal y no se les pone previamente la cobertura antifúngica que precisan. Con una adecuada recolección de la muestra se pueden establecer hasta el 90% de los gérmenes causantes de una peritonitis bacteriana o fúngica. En general, el principal germen que será responsable de esto son las bacterias gram positivas, en segundo lugar, pero con diferencia, las gram negativas, y luego pueden haber peritonitis de otras etiologías como las candidiásicas, las por micobacterias o incluso las virales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que los criterios diagnósticos son 3 y se deben cumplir al menos 2 para poder hacer el diagnóstico. Entonces, estos 3 criterios son que el paciente tenga signos o síntomas de inflamación peritoneal, tales como el dolor, el peritonismo, la fiebre, náuseas o vómitos. En segundo lugar, que el fluido peritoneal esté turbio o que tenga un aumento de leucocitos por encima de 100 leucocitos o que estos leucocitos tengan un predominio de neutrófilos por encima de un 50%. Y en tercer lugar, que haya una demostración de bacterias en el efluente, tanto en el gram como en el cultivo. Entonces, cumpliendo 2 de estos criterios, pues ya podemos acuñar el diagnóstico. Entonces, ¿cómo debo tomar las muestras? Y aquí es lo importante. Estoy en la guardia, ¿qué no se me puede pasar para poder orientar esto? Pues primero, el paciente de diálisis peritoneal es un paciente que sabe realizarse la técnica, es una técnica que realiza él en domicilio. Entonces, casi todos los pacientes, cuando ven un líquido turbio, saben que les decimos que tienen que traer el líquido de peritoneal consigo al hospital. Hay algunos que llaman, hay algunos que simplemente ya se presentan en la urgencia. Entonces, si el paciente ya tiene el líquido del intercambio, pues simplemente se toman las muestras de ahí. Si el paciente ha llegado y te cuenta que tiene el líquido turbio, pero no ha traído consigo la muestra, pues no pasa nada, le infundimos. Eso sí, esa infusión debe tener al menos 2 horas de permanencia para luego drenarle y coger las muestras. Hay que coger 4 muestras.
muestras. Lo primero, hay que hacer un hemograma del líquido peritoneal. Lo segundo, hay que escoger en una muestra de tubo estéril para poder hacer un cultivo de aerobios y además poder hacer el GRAM, que es el que nos pueden facilitar rápidamente en la guardia. Simplemente llamar al microbiólogo de guardia y que nos haga un GRAM. El tercero de las muestras se debe de enviar en frascos de hemocultivo y nos va a servir para los cultivos de anaerobiosis y de larga incubación. Y por último, se puede hacer un contagio de leucocitos, sobre todo en los pacientes que no han traído líquido, así que le hemos tenido que infundir 2 horas de permanencia y luego vaciar. Se puede hacer una tira reactiva de orina tipo Combur, que en este caso utilizaremos para el líquido peritoneal, y esto nos puede ayudar a orientar rápidamente, porque si esa tira sale negativa, es casi seguro que en el hemograma del líquido peritoneal no vamos a encontrar más de 100 leucocitos por campo. Entonces, pues, ¿qué es lo que tengo que saber? Ante la sospecha, tengo que iniciar los test diagnósticos y tengo que poner el tratamiento empírico. Entonces, como les he comentado, esto tiene un manejo casi siempre ambulatorio, pero tiene que ser un manejo estricto consecutivo. En las unidades de diálisis peritoneal los pacientes se citan cada 48 horas para revisar nuevamente el contagio celular, para asegurar que con el tratamiento empírico que les hayamos puesto el contagio celular va disminuyendo y para hacer el ajuste del tratamiento antibiótico en la primera oportunidad que tengamos ya el resultado de los cultivos. La vía de administración del antibiótico es intraperitoneal y será siempre peritoneal, a menos que el paciente asocie a este cuadro, que ya lo hemos comentado antes, una sepsis. Este cuadro suele ser limitado a la cavidad peritoneal. Si los pacientes están en cicladora en domicilio, lo más aconsejable es que pasen al manual para poder tener cobertura antibiótica durante todo el día. Y si la sospecha inicial es de una peritonitis fúngica, porque hay pacientes que hubieran tenido una exploración ginecológica previa, esto es en sí mismo un criterio para ingreso de la peritonitis. Entonces, la actitud son, repasemos, la toma de muestras, que ya hemos dicho cuáles son. El antibiótico que se debe colocar debe ser un antibiótico que cubra gram positivos y un antibiótico que cubra gram negativos. Entonces, podemos tener vancomicina o cefazolina asociado a tobramicina o ceftazidima. Además, a los intercambios debemos asociarles heparina sódica, 1000 o 2000 unidades en cada intercambio. A las bolsas de diálisis tendríamos, lo que suele suceder en las peritonitis es que tenemos una disminución de la ultrafiltración que se puede conseguir, y entonces lo que podemos hacer para que el paciente consiga el balance negativo que necesita es aumentar la cantidad de intercambios o aumentar la concentración de glucosa en cada una de las bolsas para que el paciente ultrafiltre un poco más. Y luego, basado en ello, tenemos que decidir si el paciente es de ingreso o no. Si el paciente tiene una afectación del estado general importante, tiene un shock, una sepsis o intolerancia a la vía oral o incapacidad de ponerse el antibiótico en casa porque sea muy anciano o porque es la primera vez que le sucede y no sabe cómo colocarlo y es mitad de la noche, pues nada. Lo ingresamos, le entrenamos en la colocación de antibióticos y luego se puede ir de alta. Y si está muy afectado general, pues ingresamos y continuamos con el tratamiento. Y lo que les había comentado de la peritonitis fúngica. Otra de las complicaciones que podemos tener es que el paciente te diga, pues el líquido no es que está turbio, es que el líquido está rojo, tengo sangre en el líquido. Pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En esto, lo primero que hay que hacer casi siempre es tranquilizar al paciente. Entonces, cuando el líquido se tinte de rojo, lo que viene a traducir es que hay presencia de sangre en ese líquido, pero la presencia de sangre puede ser pues 2 gotitas de sangre que han teñido toda la bolsa o esto que parece, bueno, pues un concentrado de matices, o sea, una cosa súper concentrada. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar si el hemoperitoneo que el paciente nos cuenta es leve o grave? Pues hay que hacerle un hemograma y saber si el hematocrito es menor o mayor al 2%. Es una complicación que tiene poca importancia porque casi siempre suelen ser leves. Y si es una hemorragia franca, pues claramente la actitud cambia. Entonces, las causas de hemoperitoneo pues más banales son que la paciente esté ovulando o menstruando, que se haya colocado enemas, que la punta del catéter roce alguna asa intestinal y haya generado algún pequeño traumatismo,
y que esas son las causas principalmente banales. Y luego, pues si ya tenemos una concentración de hematocrito mayor al 2%, pues entonces ya tenemos que empezar a pensar que esto puede ser secundario, procesos mayores abdominales, tales como tumores de colon o riñón, que pueden ser la complicación de un quiste en los pacientes poliquísticos, un trastorno de la coagulación, y esto puede conllevar a que el paciente se anemice o se inestabilice. Eso también puede pasar cuando hay una rotura de vaso, una rotura de aorta abdominal. Pues si es una rotura de aorta abdominal probablemente no lleguemos ni siquiera a enterarnos por el líquido peritoneal, porque sabemos que esto es una urgencia. Pero pensar que también puede ser otros motivos de hemoperitoneo intenso. Pues ¿cuál es la consecuencia para la técnica directa? Que el hemoperitoneo genere la obstrucción del catéter por la sangre en sí misma o por la fibrina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solicitar un hemograma del líquido peritoneal, saber si tiene más o menos del 2% de hematocrito. Si es grave lo ingreso y si es leve se va a casa con las medidas. ¿Cuáles son las medidas? Pues nada, los intercambios se tienen que hacer con las bolsas que en general suelen calentarse previamente, pues ya no se calientan, se tienen que hacer a temperatura ambiente o incluso un poquito frías. Y al día siguiente o en el día siguiente lectivo se ponga en contacto con su unidad de diálisis peritoneal y continuemos el tratamiento de forma habitual. Otra de las complicaciones que nos pueden surgir o urgencias que nos puede surgir es el edema genital. Este edema pues suele aparecer en pacientes que están iniciando la técnica. Entonces, puede que el paciente tenga edema en los labios mayores, en el escroto o en el pene, y se suele dar más al inicio de la técnica. Es bastante más común en varones que en mujeres y se suele acompañar de una disminución del volumen de drenaje peritoneal. Entonces, pues el diagnóstico se hace como todo, anamnesis, exploración, hay que delimitar si el edema es uni o bilateral y descartar que el paciente tenga sobrecarga de volumen a cualquier otro nivel, porque es que esto ya nos sacaría de un simple edema genital a una sobrecarga de volumen. Entonces, hay veces que pueden requerirse pruebas de imagen para afiliar el origen del edema genital. Y las causas más comunes son las hernias inguinoescrotales, la persistencia del conducto peritoneo vaginal o la sobrecarga de volumen, que es un poquito más rara. Entonces, en la urgencia, solamente es una urgencia si implica una sobrecarga de volumen, si no, hay que tranquilizar al paciente y remitirlo a consultas donde estudiarán cuál es el origen de ese edema genital. Ambulante, ¿qué es lo que tenemos que decirle que hagan? Pues que intenten hacer reposo en cama relativo, que tengan elevación escrotal y que pueden utilizar calzoncillos slip, que son un poco más apretados para evitar la perpetuación del edema. Entonces, en las pautas de diálisis lo que podemos hacer es disminuir el volumen de infusión para que no se sobrecargue y no genere mayor edema genital. Pasar a diálisis peritoneal intermitente o diálisis peritoneal nocturna, y podemos, en caso donde exista pues, persistencia del conducto peritoneo vaginal y este edema genital vaya más, pues valorar el descanso peritoneal por algunas semanas. Si no se cierra el conducto por sí mismo, cerrarlo. Si el asunto es una hernia, cerrar la hernia y colocar una malla. Y si es una sobrecarga de volumen, pues esto ya es otro apartado que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué otra cosa nos pueden llamar? Pues nos pueden llamar porque el paciente tenga problemas de drenaje. Y esto se define como la incapacidad de drenar una cantidad de líquido sensiblemente inferior a la que se infunde el paciente y suele drenar habitualmente. Entonces, se deben excluir en cualquier caso las fugas o el fallo de la ultrafiltración que puede ser originado por la peritonitis, y los problemas de drenaje se dividen en dos grandes grupos: si el problema es extraluminal o intraluminal. Y en el extraluminal se engloban el 80% de estos casos. Han generado en principio y principal, y nuestra primera causa que tenemos que descartar es que el paciente no sufra de estreñimiento en ese momento. Luego que el catéter está mal posicionado, que la punta ha hecho una migración o que se ha generado un desplazamiento o un acodamiento del catéter como tal. Y en esta imagen lo que podemos ver es un paciente, justo hoy no les he traído la imagen previa donde parecía que el catéter estaba correctamente colocado en pelvis menor, y luego el paciente empieza con un estreñimiento ahí un poquito pertinaz y la punta que estaba en pelvis menor perfectamente colocada, ¡pum!, hacia arriba. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Pues nada, tratamos su estreñimiento y luego volvió a bajar a su sitio. Y las causas que son intraluminales pues pueden generarse por la obstrucción de fibrina o coágulos, que ya les voy a mostrar una imagen, o por el atrapamiento del epípleo. Entonces, estas son lo que pueden ver los pacientes en el líquido peritoneal, que pueden tener la masa esta de fibrina o el molde tal cual como lo pueden presentar a nivel del catéter. A ver,
¿Cómo será nuestra actuación? Pues tenemos que saber, a ver, voy a dejar un segundo para ver si puedo silenciar. Si están, por favor, pueden silenciarse en este momento para no interrumpir la sesión, se los agradecería. Pues nada, la actuación va a ser dependiente de qué es lo que está generando esto. Si el problema es el estreñimiento, pues nada, laxantes o enemas de limpieza y deambulación. El paciente tiene que andar para que el catéter vuelva a caer a pelvis menor. Si el problema es que hemos tenido una obstrucción por fibrina, que lo podemos ver cuando en la bolsa peritoneal tenemos este tipo de imágenes, pues lo que tendremos que pautar es heparina en un intercambio peritoneal o bolos de heparina o uroquinasa. Y si el problema es que el catéter está mal posicionado, pues tendremos que utilizar la maniobra alfa, que es una maniobra que nos permite volver a colocar el catéter con la punta mirando hacia la pelvis menor, una recolocación laparoscópica si la maniobra alfa ha fallado, un recambio del catéter, una mentectomía o una adhesiolisis, dependiendo de cuál sea el caso. Pero en cualquier caso, lo primero siempre será pautar laxantes. ¿Qué puede pasar además? Porque que tengamos problemas de infusión, y esto consiste en la dificultad para introducir el líquido a nivel de la cavidad peritoneal. Es mucho menos común que el problema de drenaje, y aquí las causas son bien definidas, o que el catéter tiene fibrina dentro o que lo ha atrapado el epiplom. Entonces, si el catéter tiene fibrina dentro, pues nosotros podemos hacer cosas al respecto. Si está atrapado por el epiplom, pues ya esta situación no es tan sencilla. Pero si el catéter está obstruido por fibrina, pues lo que les he comentado, o podemos utilizar un bolo de heparina o un bolo de uroquinasa, y aquí les he dejado las dosis para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, para el bolo de heparina tenemos que diluir 5 cc de heparina al 1% en 20 cc de suero salino fisiológico o glucosado, y se tiene que conectar a través del catéter, infundirlo, que serán solamente los 20 cc, que es lo que necesitamos que pase, y se tiene que dejar conectada la jeringa durante 15 o 30 minutos y luego intentar hacer un intercambio peritoneal. Si llegamos a este punto y luego de colocar la heparina el catéter ya ahora funciona con naturalidad, debemos recordar que en ese intercambio tenemos que colocar cefasolina para cobertura antibiótica y heparina para evitar que no se vuelva a generar esta fibrina nuevamente. Si no ha funcionado el bolo de heparina, pues no pasa nada, intentamos con el bolo de uroquinasa. Y el bolo de uroquinasa se prepara con 25.000 unidades de uroquinasa que se diluyen en 10 cc de suero salino fisiológico glucosado, y se instila a través del catéter esos 10 cc y se cierra el sistema. Y esto sí, ya no hay que esperar 15 o 20 minutos, sino que esperar 4 o 6 horas. Se puede esperar hasta un máximo de 10-12 horas, y esta operación se puede repetir hasta en 3 ocasiones, siendo una dosis máxima de uroquinasa que se puede instilar de 75.000 unidades. En cambio, si el problema que nos presenta es un atrapamiento de epiplom, pues nada, ya aquí lo que hay que hacer es una aumentectomía para poder desatrapar el catéter como tal. Otro problema al que nos podemos enfrentar es la alteración de la volemia en la sobrecarga, o sea, la alteración de la volemia, específicamente la sobrecarga de volumen. Entonces, el paciente va a ir cogiendo peso, y los pacientes conocen su técnica, saben cómo hacerlo, se tienen que pesar todos los días. Entonces, generalmente es un problema que ellos empiezan a ver y pueden consultar relativamente pronto. Se dan cuenta porque tienen edemas en miembros inferiores, y bueno, si ya hay alguno que no lo pudo detectar y llegan a una sarca pues hipertenso y con insuficiencia cardíaca descompensada, bueno, no suele ser lo común, pero sí, puede llegar a ser. Entonces, el problema de esto las causas de esto puede ser porque el paciente tenga problemas de drenado, que ya lo acabamos de explicar, porque el paciente esté haciendo un balance positivo excesivo porque tome más líquido del que logra depurar, o que tenga una disminución inadvertida de la diuresis residual. Sabemos que la técnica de diálisis peritoneal es una técnica que preserva hasta el máximo la diuresis residual del paciente, y si en algún punto el paciente empieza a perderla, pues puede generar estos problemas de sobrecarga de volumen. ¿Cuál es la consecuencia directa para la técnica? Pues que si es severa la sobrecarga de volumen, en este caso el manejo ya no es ambulatorio y probablemente tengamos que ingresar al paciente. Si el problema es un problema de drenado, ya lo hemos explicado. Eso es una cosa. Pero si el paciente te dice, no, yo estoy drenando tal cual, lo mismo que he drenado siempre, pero me estoy sobrecargando de volumen. Entonces, pues ahí lo que tenemos que ver, nos podemos apoyar todavía en intercambios cortos, porque el intercambio corto lo que va a prevalecer en sí es aumentar la ultrafiltración al máximo,
para poder disminuir la sobrecarga de volumen. Estos intercambios cortos se pautan de 2 horas y las concentraciones de glucosa son con bolsas pues, verdes o rojas, que son de concentraciones de glucosa intermedia y alta, de 2,27% y de 3,86%. Hay que pesar al paciente tras cada uno de los intercambios para asegurarnos de que esto esté siendo efectivo. Si el paciente tiene diuresis residual, pues nos vamos a servir de ella y vamos a aumentar las dosis de furosemida. Puede darse incluso segurilones a dosis altas, endovenosas o orales, como lo permita. Y el caso es que si el paciente no mejora o de entrada el paciente viene con un edema agudo de pulmón que no se pueden controlar con intercambios cortos, pues esto lo que va a originar es que el paciente se ingrese y probablemente tengamos que cogerle un catéter de hemodiálisis para poder dializarle y solventar esta sobrecarga de volumen. En cuanto a las alteraciones de la volemia, también podemos tener ahora el otro extremo, que el paciente esté hipovolémico. Entonces, pues llega a la urgencia contándote que, pues, que está muy hipotenso, que está asténico, que está perdiendo peso, que no se encuentra bien. Entonces, esto puede estar originado porque tengamos una excesiva ultrafiltración, porque el paciente esté con una gastroenteritis, con pérdidas gastrointestinales o náuseas o vómitos, porque las pérdidas renales sean en mayor cantidad de las que él puede manejar, o sea, que nos hayamos pasado un poquito con el diurético, o que no esté tomando suficiente agua. Entonces, ¿cuál es la consecuencia más importante de esto? Pues que el paciente en esta situación puede perder su diuresis residual y ya lo hemos comentado, dependemos bastante de esa diuresis residual. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud? Hidratación. ¿El paciente está un poquito deshidratado? Pues nada, hidratación oral y a casa. ¿Está muy deshidratado? Pues nada, hidratación oral y endovenosa y lo dejamos ingresado. ¿Qué es lo otro que podemos ayudarnos? Pues los intercambios, en vez de hacerlos con concentraciones altas de glucosa, vamos a intentar hacer los intercambios con bolsas amarillas o con la menor concentración posible para que no ultrafiltre tanto y el paciente se pueda reponer de volumen. Y lo único es que hay que estar muy pendientes para no pasar luego a la sobrecarga de volumen. Hay que verificar que el tratamiento esté siendo efectivo, pero que no lo sobrecarguemos de volumen. Otra de las cosas que nos puede contar el paciente es que haya tenido una desconexión inadvertida. Los pacientes antes de iniciar diálisis peritoneal en domicilio son perfectamente entrenados por nuestros enfermeros, están supervisados por los médicos, conocen muy bien la técnica, pero bueno, a veces pueden ocurrir situaciones en las que ocurra una desconexión incidental del sistema, porque no hayan puesto bien uno de los tapones, porque hayan tenido problemas con las pinzas al momento de cerrar. Mil cosas pueden haber pasado. Entonces, si un paciente llama o llega a la urgencia y dice, he tenido una desconexión, ¿y qué es lo que tenemos que pensar? Pues a este paciente hay que protegerle de que pueda hacer una peritonitis. Entonces, la actitud es, si está llamando, que venga al hospital. Y si está en el hospital, pues simplemente hacerle un intercambio peritoneal con una dosis de antibiótico para evitar la peritonitis y ya está, se acabó, se resolvió la urgencia, ¿vale? Luego, otra de las cosas que nos pueden pasar es que un paciente tenga un hidrotórax. Pues nada, en el caso de los hidrotórax ocurre es la fuga del líquido peritoneal cuando se instila en la cavidad peritoneal y este migra hacia la pleura. Esto puede pasar porque tengan defectos de la pleura de manera congénita y entonces nos daremos cuenta de esto. Pues, que hagamos el intercambio peritoneal o si el defecto puede ser adquirido por alguna peritonitis que haya generado lesiones a nivel del peritoneo y haga una fuga. Esto es bastante más común en mujeres que en hombres y a menudo suele ser asintomático. O sea, puede ser un paciente que venga a la urgencia por cualquier otro motivo, le hacen unos rayos X de tórax y dicen, uy, ¿qué tenemos aquí? Entonces, en ese caso, si es asintomático, pues no pasa nada. Vemos la radiografía y les derivamos probablemente al día siguiente. Hay que descartar que el paciente no esté sobrecargado de volumen y que ese derrame que estemos viendo no sea una sobrecarga de volumen del paciente. Para esto hay que hacer anamnesis, asegurarnos que no esté con edemas en miembros inferiores, que no esté en anasarca. Y si se acompaña de síntomas respiratorios como la disnea, dolor torácico, pues ahora sí, con mucha más ahínco hay que buscar si esto es una sobrecarga del volumen del paciente o simplemente es que ha migrado el líquido peritoneal hacia la pleura. Entonces, aquí hay una imagen muy bonita que este derrame pleural lo que sucede es que cuando se drena al paciente, el líquido vuelve a caer en la cavidad peritoneal y el derrame pleural desaparece. Entonces, nos podemos ayudar de los compañeros de la unidad de medicina nuclear
para, durante un proceso de infusión de líquido peritoneal, hacerle con un radiotrazador ver hacia dónde va el líquido. Y aquí se ve perfectamente, es este mismo paciente, aquí está el diafragma, y cuando le instilan el líquido peritoneal, sube rápidamente a la pleura. Entonces así lo podemos hacer el diagnóstico. Esto claramente se hace de manera ambulante, o sea, no requiere un ingreso para hacer esto. Entonces el diagnóstico se puede hacer por toracocentesis, y el líquido va a tener las características del líquido peritoneal de infusión. Va a ser bajo contenido en proteínas y alto contenido en glucosa. Y pues ya está, el antecedente de la diálisis peritoneal, y ya he pitado por ahí. Y nos podemos valer de la gamografía peritoneal, como les he comentado. El tratamiento, pues, se basa en el descanso peritoneal entre 2 y 4 semanas. Se puede hacer una pleurodesis con tetraciclina o la reprogramación quirúrgica del defecto diafragmático. La consecuencia de este evento puede ser la transferencia a la hemodiálisis hasta que esté recuperado, y no es una actitud urgente lo que nos lleva, sino simplemente suspender la peritoneal, al día siguiente ir a la unidad de diálisis peritoneal y continuar. Otra de las cosas que nos puede pasar es la fuga pericatéter, que esto nos podemos enfrentar justo cuando el paciente está casi siempre recién puesto el catéter o estamos empezando la técnica, y es que se presente edema en la pared abdominal en la sección inferior, especialmente alrededor del túnel que se acaba de colocar. Esto tiene diferentes motivos. Puede ser por debilidad de la pared muscular, en los pacientes que son obesos, en los pacientes que tienen excesiva presión intraabdominal, como son los casos de los poliquísticos, o que el inicio de la diálisis peritoneal haya sido precoz y todavía no haya terminado de madurar el catéter. Y que lo que necesita para madurar es la reacción fibrótica que se hace alrededor de los Dacron. Entonces, esta imagen es, vamos, a lo grande. Esto es lo que generalmente se suele ver, que es un poquito menos llamativo, y el problema es que al no haber generado la reacción fibrótica que necesitaba sobre el Dacron, pues el líquido se escapa aquí al tejido celular subcutáneo. Entonces, el tratamiento es suspender la diálisis y vaciar el abdomen, calmar al paciente, y probablemente la solución se dé en la unidad de diálisis peritoneal al día siguiente lectivo, no es un motivo de ingreso del paciente. Y la confirmación diagnóstica se da a través de gamografía peritoneal, tal cual como os acabo de explicar en hidrotórax. Y por último, pero no menos importante, lo otro que puede pasar es que el paciente llegue a la urgencia o nos llame y nos diga que se ha seccionado el catéter peritoneal. Entonces, pues sin regañar a nadie, lo primero que debemos pensar es, cuando uno manipula un catéter peritoneal, no debe tener objetos punzocortantes cerca. El catéter no puede ni ver ni estar cerca de una tijera, de un bisturí, de nada similar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que plantear? Pues a ver dónde se ha seccionado el catéter. Si el catéter se ha seccionado a nivel del prolongador, es decir, después del conector, pues no pasa nada. Tendremos que ponerle tratamiento antibiótico en la siguiente instilación, y lo que vamos a hacer es cambiar el prolongador como tal. Ahora, ¿qué otras cosas nos pueden pasar? Pues que el catéter se haya seccionado muy cerca del conector. Pues nada, vamos a tener que hacer una recolocación del conector. Esta pieza, que puede ser de titanio o de plástico, se pone un poco más atrás y se corta por encima del sitio donde se haya seccionado el catéter, se empalma y se coloca el prolongador y estamos listos, no ha pasado nada. ¿Qué pasa? Pues que la sección puede ser muy cerca o muy proximal del orificio, y si esta es la situación, pues aquí sí que tenemos un problema, porque lo que vamos a tener es que recambiar el catéter. Entonces, ¿qué es el mayor aprendizaje que podemos tener de esto? Cerca del catéter no se coloca ningún objeto punzocortante. Y bueno, eso ha sido un repaso de cuáles son las cosas que nos pueden llegar a la urgencia. Muchas gracias, Eli. Muy completa tu revisión. Voy No sé si hay una pregunta en el chat para ti, no sé si la hacemos ahora o al final. Pues vale. Vamos a hacer ahora, si quieren. Vale, sí, al ser una, la podemos hacer, yo creo. John pregunta que ¿cuál es el criterio de elección entre uroquinasa y heparina? En principio, lo primero que usas es la heparina, y si eso no funciona, pasas a uroquinasa. Vale. Si quieres el resto, la podemos dejar para el final. Si alguien se le ocurre otra pregunta durante el transcurso. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Ha estado súper interesante y súper chula.
Y ahora nada, y ahora Sol Carriazo, R4 de casi adjunta de la Fundación Jiménez Díaz, que nos va a presentar las urgencias en el paciente de hemodiálisis. Así que nada, Sol, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, R4 todavía, Paula. R4 todavía. Permítame un momento. ¿Me escuchan bien? Sí, te te escuchamos. escuchamos perfecto. Y la pantalla se ve. Sí, ahora sí. Un momento, permítame un momento. Ya está, se ve bien. Sí, Sol, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sol Carriazo. Como decía Paula, yo soy R4 de Servicio de Nefrología del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Y vamos a hablar un poco ahora de las urgencias en hemodiálisis. Urgencias de cosas que pueden ser graves y cosas que pueden ser frecuentes y que nos pueden aparecer en una guardia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a presentarles al señor Pancracio. El señor Pancracio es un señor de 68 años que tiene como antecedente hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, un ictus isquémico y una enfermedad renal crónica grado 5, que inicia diálisis por presentar síntomas de náuseas, inapetencia, hipercalemia, y en el laboratorio se observa una creatinina de 10,1, una urea de 200, una hiponatremia de 128, hiperpotasemia, acidosis metabólica, una glucosa de 101. Entonces vamos nosotros a pautar nuestra primera diálisis y decidimos pautar, perdón, y en nuestra primera prescripción de diálisis, o la primera prescripción de diálisis de este paciente tiene un tiempo de 2 horas, un flujo de sangre de 400 mililitros minutos, un flujo de dializado de 800, un sodio de 140, y se le programa una ultrafiltración de 2 litros. Su diálisis se realiza tranquilamente y hasta el final de la sesión el paciente de repente presenta cefalea de inicio brusco, cefalea intensa, le tomamos la tensión arterial y tiene 145/96, se encuentra estable, que se había mantenido estable durante todo el tratamiento, y posteriormente el paciente presenta una convulsión. Se realiza una resonancia magnética en la que se evidencia edema vasogénico en la sustancia blanca y edema citotóxico. Y bueno, en estos momentos quiero saber qué les parece a ustedes, cuál es el diagnóstico de este paciente o qué le puede estar pasando a este paciente. Lo pueden escribir en el chat si quieren. ¿Qué les parece que puede estar pasando al paciente? Muy bien, Verónica. Este paciente tiene un síndrome de desequilibrio. Entonces, el síndrome de desequilibrio se caracteriza por síntomas y signos neurológicos durante o justo después de la sesión de diálisis. Incluye síntomas como cefalea, náusea, vómitos, confusión, agitación, convulsiones, coma, o incluso es tan grave como que puede producir la muerte. Se produce un edema cerebral que puede ser visto en el TAC, en la resonancia magnética, y se ha visto principalmente en pacientes que tienen niveles de urea bastante elevados y en su primera sesión de diálisis. Entonces, este edema cerebral que se ve en el síndrome de desequilibrio se causa principalmente por el movimiento de agua al interior de las neuronas. Entonces, la teoría más prevalente con respecto a esto es la teoría del efecto reverso de la urea, que lo que dice es que una rápida reducción de la urea con la hemodiálisis lo que va a hacer es que va a bajar la osmolaridad significativamente con respecto a la del sistema nervioso central, generando un gradiente osmótico que va a conducir agua dentro de las neuronas, y que además la corrección rápida de la acidosis metabólica también puede que altere y que aumente la osmolaridad, empeorando la acidosis intracerebral. Y también se dice que hay una disminución en los transportadores de urea con aumento de los transportadores de aquaporina, por eso se produce el edema. Otros factores de riesgo incluyen la rápida reducción del BUN, edades extremas, pacientes con acidosis metabólica, hipohipernatremia, pacientes con hepatopatías y pacientes que ya tengan de base patología neurológica. El tratamiento, obviamente lo primero que vamos a hacer es detener la diálisis, y el resto del tratamiento va a ser de soporte y según la severidad del paciente. Se ha propuesto, se ha postulado que se puede utilizar suero hipertónico al 3%, y otras personas usan manitol. No sé si ustedes quieren escribir qué utilizan en sus hospitales para prevenir o para tratar el síndrome de desequilibrio, lo pueden hacer, porque la verdad es que el manejo como tal, el suero hipertónico y el manitol
no es que esté descrito en todas las guías, ni es que se recomiende en todas las guías. Entonces, se ven diferentes tratamientos dependiendo del lugar donde estés. Entonces, ¿qué se recomienda en prevención? No bajar el boom más de 40%, que el tiempo sea de 2 horas, una diálisis corta con un flujo sanguíneo bajo de 200 mililitros. También recomiendan que el sodio del baño no sea demasiado, o sea, recomiendan que se pueda utilizar un sodio del baño que no sea bajo, y algunas guías recomiendan añadir ciertas sustancias como glucosa, glicerol, manitol o urea que tengan un efecto osmótico. También, por otra parte, se recomienda que algunas guías también nos pueden recomendar que se utilicen terapias continuas para hacer una depuración más lenta de la urea. Entonces, vamos por el round 2. Acude nuevamente el señor Pancracio a su segunda sesión de diálisis. Ya salió esa primera sesión, ya corregimos todo, el señor está perfecto. Luego va a la segunda sesión de diálisis, ya recuperado, y a los 10 minutos empieza con prurito, disnea, dolor torácico. Se evidencian sibilancias que son audibles y su tensión es de 86/50, cuando inició con 145/90. ¿Ustedes qué creen que le puede estar sucediendo al señor Pancracio? Escríbanlo por ahí por el chat. ¿Qué les parece que le puede estar pasando? Muy bien. Reacción alérgica al dializador. Efectivamente, el señor Pancracio en estos momentos tiene una reacción alérgica al dializador. Realmente la frecuencia de las reacciones alérgicas se dice que son 1 en 12.000 hemodiálisis. La reacción puede ser a cualquier componente de la hemodiálisis, no solamente a los dializadores. Y lo que tenemos que hacer es estudiar al paciente, a ver a qué sustancia o a qué elemento hizo la reacción alérgica, y posteriormente evitar la reexposición. Entonces hay 2 tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A son un poco más aparatosas y se dan en menos tiempo. Se da en los primeros 5 a 20 minutos, los síntomas de urticaria, prurito, broncoespasmo, incluso shock anafiláctico, y están mediadas por inmunoglobulina E. Mientras que las tipo B pueden producirse de 1 a 2 horas posterior a iniciar la diálisis, y son síntomas que son más larvados, es decir, no queda tan claro cuando un paciente está presentándolo. Podemos imaginar que son distintas causas, como, o sea, el paciente puede tener náusea, vómito, dolor torácico, dolor lumbar, síntomas menos intensos que a veces se pasan de largo. Entonces, una de las causas principales son las reacciones a las membranas, principalmente a las membranas más bioincompatibles, como las membranas de celulosa, pero también se puede producir en las membranas sintéticas. Y no solamente a las membranas de diálisis, sino también a los procesos de esterilización y otros factores que están relacionados con la manufactura, como el bisfenol A. También al hierro, la heparina, a todo lo que podamos utilizar dentro de la terapia de hemodiálisis. Entonces, este es un estudio en el que estudiaron la incidencia de las reacciones de hipersensibilidad a hemodiálisis en 1.561 pacientes, y en estos el 2.3%, 2.4% tenían reacciones de hipersensibilidad. Y eran a distintos tipos de membrana, si lo vemos aquí. El 74% de los pacientes tenía eosinofilia, o sea que lo pueden presentar, pero una cosa importante es que el 54% de las reacciones ocurrió en los 30 minutos iniciales de la hemodiálisis, y otra cosa es que en este caso nuestro paciente estaba comenzando la diálisis, comenzando con la terapia, pero si vemos en este estudio, el 64% ocurrió durante el primer año de hemodiálisis, es decir, no tiene que ser durante la primera ni durante la segunda diálisis que se presente este tipo de reacciones. Y lo que se hizo fue que se utilizaron membranas de triacetato de celulosa como dializadores alternativos para evitar este tipo de reacciones. Y es lo que usualmente se recomienda. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Tenemos que detener la diálisis sin retornar la sangre en el paciente, que yo creo que es bastante claro. Entonces, 6 meses después, nuestro señor Pancracio acude nuevamente a su sesión de diálisis, y casualmente nosotros estamos de guardia. Nos llama la enfermera: doctora, el paciente tiene mareo durante la sesión de diálisis. Entonces nosotros revisamos al paciente y nos damos cuenta que tiene 170 de tensión arterial cuando el paciente había iniciado con 150, 110. Te vas a revisar la historia clínica
y ves que el paciente, bueno, tenía una diuresis de 600 mililitros al día, con furosemida, es hipertenso, está en tratamiento con amlodipino, pero no estaba bien controlado, estaba hipoalbuminémico, tiene un ecocardiograma reciente con una FEBI de 56%, y en nuestra prescripción de diálisis, el señor Pancracio se está haciendo 4 horas por 3 días, que una de las cosas que tenemos que hacer es revisar sus sesiones de diálisis previas. Su peso seco es de 105 y hoy trae 4 kilos. Y vemos que en los últimos 3 meses, en más de la mitad de las sesiones de diálisis, está teniendo hipotensión intradiálisis, malestar general, calambre, requiriendo que se reduzca la tasa de ultrafiltración, bolos de salino, se descontinúa la diálisis, es decir, el paciente no está tolerando bien las sesiones de diálisis. Entonces, a partir de esto vamos a hablar de la hipotensión intradiálisis, que el concepto... Sí, perdón. Vale, continúo. Vamos a hablar de la hipotensión intradiálisis, que el concepto como tal no queda claro. Hay diferentes guías de consenso, pero hablan algunos lo definen por cifras de tensión arterial sistólica, otros por cifras de tensión arterial media y otros por aparición de los síntomas. Las más comunes, o las que más se utilizan, son las de KDOQI y las de European Best Practice Guidelines, que lo que hacen es que hablan de una disminución en la presión arterial sistólica de más del 20% con respecto a la tensión con la que inicia el paciente la diálisis, no 20%, 20 milímetros de mercurio, y de tensión arterial media de 10 milímetros de mercurio. Una cosa importante que ellos mencionan es que esto genere aparición de síntomas o alguna aparición de síntomas en el caso de KDOQI, y en el caso de las guías europeas de síntomas y alguna intervención, llámese a bajar la ultrafiltración, administrar suero salino, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas importantes que se dice con respecto al concepto de hipotensión intradiálisis es que debería incluir que hayan consecuencias para la salud, que muchos de las guías no lo incluyen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta hipotensión intradiálisis es como tal el resultado final de la interacción entre el ratio de ultrafiltración, el gasto cardíaco y el tono arteriolar. Entonces, si nosotros tenemos una ultrafiltración excesiva, puede disminuir el gasto cardíaco, especialmente cuando tenemos mecanismos compensatorios que no nos están funcionando adecuadamente, como son la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica, el tono vascular y la redistribución del flujo esplácnico. Entonces, estos no son suficientes o están fallando. Una ultrafiltración, un ratio de ultrafiltración de más de 10 a 13 mililitros por kilo por hora se ha demostrado o se ha reportado en diferentes estudios que es un factor predisponente para la hipotensión intradiálisis y de igual forma para mortalidad, ya que la pérdida como tal del volumen sobrepasa los mecanismos compensadores. En el gasto cardíaco, pues durante la hemodiálisis el gasto cardíaco depende de la precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Entonces, con la disminución del volumen intravascular, se pierden estos mecanismos de compensación y esto es un factor de riesgo como tal para la hipotensión intradiálisis. Y al igual que falla al mantener el tono arteriolar por la alteración de los mecanismos simpáticos compensatorios. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Tenemos factores, es como una unión explosiva de factores que son inherentes al paciente y factores que son inherentes a la hemodiálisis, inherentes al paciente, como cuáles. Mencionemos a nuestro paciente: diabetes, hipoalbuminemia, mayor de 65 años. ¿Qué más tenemos? Pacientes con elevado índice de masa corporal, con anemia severa, pacientes que tengan cardiopatía isquémica, y en cuanto al sexo, el sexo femenino. También la tensión arterial prediálisis es uno de los factores de riesgo. Y como tal de la técnica, la ganancia de peso entre una diálisis y otra, que un ratio de ultrafiltración sea mayor de 10, incluso algunos dicen que ya mayor de 8 aumenta el riesgo de mortalidad. Utilizar como buffer el acetato, que ya no se utiliza tanto, y también hablan de que los baños bajos en calcio y en magnesio son factores de riesgo para la hipotensión intradiálisis. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que va a generar? Ciertas consecuencias, las consecuencias como eventos cardiovasculares, aumento de la mortalidad, eventos isquémicos, como la trombosis del acceso vascular, isquemia mesentérica, etc. Entonces, en cuanto a la prevención, lo primero es que tenemos que llevar a nuestro paciente un adecuado peso seco, que esté en un estatus de hidratación adecuada. También intervenciones en el estilo de vida, como es disminuir el consumo de sal, evitar que los pacientes ingieran comida durante las sesiones de diálisis para que no haya redistribución.
magnético, la técnica de... No. Lo estás viendo tú, ¿no? Sí. Perdón. Bueno. También optimizar la ultrafiltración, lo que decíamos de la tasa de ultrafiltración previamente. Evitar el perfil de sodio. Porque lo que se ha dicho que el perfilado de sodio al final lo que puede hacer es aumentar la carga como tal de sodio en el paciente y al final generar muchísima sed y mucha ganancia de peso interdialítica. Utilizar el bicarbonato como buffer, ya hablábamos de no utilizar baños bajos en calcio. También en algunos casos se recomienda bajar la temperatura del dializado. También se dice que las técnicas de hemodiafiltración pueden generar menos hipotensión intradiálisis. Y cuando digamos que en algunos pacientes, si no podemos manejar la tasa de ultrafiltración adecuada o prolongar el tiempo de diálisis o aumentar la frecuencia de la diálisis semanal. ¿Qué otra cosa? Importantísimo mirar el tratamiento antihipertensor que tenga el paciente. Y así en algunos pacientes podríamos jugar con ellos. Dicen que cuando utilizan cada 12 horas, intentar que se utilice un antihipertensor que se puede utilizar cada 24 horas. Y a algunos pacientes incluso se les dice que en la diálisis o que antes de la diálisis no tomen el tratamiento antihipertensor. Como tal, en el manejo agudo que vamos a hacer, considerar la posición de Trendelenburg, se debe detener la ultrafiltración durante un episodio de hipotensión intradiálisis. Algunos recomiendan el uso de solución salina, en otros recomiendan la utilización de coloides como albúmina, y otros hasta utilizan suero hipertónico. No sé qué hagan en sus hospitales y si pueden comentarlo allí. Podemos poner un poquito en común, porque el manejo es distinto según cada hospital. En este cuadro nos muestra un poquito el resumen del manejo y nos hablan según el periodo en que nos encontremos. Entonces, si nos encontramos en el periodo interdialítico corto, nos dan estas recomendaciones y estas en el periodo interdialítico largo. Y algunas que son transversales que ya las mencionamos previamente. No mencionamos previamente la utilización de midodrina y de L-carnitina. La midodrina como tal es una prodroga agonista alfa-1 adrenérgico que se ha recomendado en algunos casos, se ha estudiado para la disminución de hipotensiones intradiálisis. Sin embargo, algunos estudios reportan que hay un aumento de mortalidad con el uso de esta. Y la L-carnitina, que es la que transporta ácidos grasos de cadena larga en la membrana interna de la mitocondria y luego aumenta la producción de ATP, de esta manera optimizando la energía, principalmente en las células cardiovasculares. Entonces, esta molécula normalmente se pierde durante la diálisis. Lo que recomiendan es añadir o suplementar L-carnitina intravenosa cuando algunos estudios han fallado. Entonces, no todas las guías recomiendan utilizarla, pero las guías europeas sí la recomiendan en caso de que el resto de medidas no funcionen. Ahora vamos a cambiar de paciente porque yo creo que ya le hemos puesto todas las complicaciones al pobre Pancracio. Entonces les presento a la señora Mari Carmen. Mari Carmen es una señora de 79 años que inicia diálisis por un fracaso renal agudo posterior a una cirugía de bypass coronario. Entonces ella inicia la diálisis con un catéter temporal y inmediatamente después de la diálisis desarrolla hipoxia, hipotensión, cianosis y al examen físico se escucha soplo sistodiastólico. Entonces, ¿qué creen ustedes que está sucediendo con la señora Mari Carmen? Si lo pueden poner en el chat, lo vamos viendo. ¿Qué creen de todas esas opciones que puede estar sucediendo con la señora Mari Carmen? Vamos. Un TEP, una embolia, TEP, ok, embolia pulmonar. Vale, bueno, resulta que con la señora Mari Carmen, lo que está teniendo en estos momentos es un embolismo aéreo. Entonces, claro, ahora veremos, porque puede ser un embolismo aéreo. Hablemos un poquito de esto, que si bien es una entidad o una complicación que es poco frecuente, es bastante aparatoso y bastante mortal, por lo cual es importante saber de su existencia y saber qué hacer en ese momento.
Entonces, ¿por dónde puede entrar aire como tal al circuito de la diálisis? Primero, por el acceso vascular, ya sea por el catéter o por la fístula, eh, por la aguja, o sea, al canalizar, que no haya una buena relación entre el circuito y la aguja. También en el lugar de conexión entre la línea arterial y el tubo. Luego en el segmento, que hay un orificio en la tubería arterial. Luego también puede suceder en este sitio donde podemos administrar medicamentos y suero salino. Luego una purga inadecuada como tal del dializador puede provocar la entrada de aire. Y lo otro es que algo importante que tiene el circuito de diálisis es el cazaburbujas. Pero este cazaburbujas detecta burbujas moléculas de más de 200 micrómetros de diámetro. Y entonces algunas pequeñitas las deja pasar, pero lo que se dice es que es insuficiente como para causar síntomas agudos. Se han descrito algunos síntomas crónicos que pueden ocasionar, pero bueno, ahora no hablaremos de ello. Y entonces, ¿qué puede producir? Isquemia local, una parada cardiorrespiratoria. Esto puede producir por activación del complemento y activación de la cascada de coagulación, inflamación localizada y daño endotelial. Entonces, en el caso, puede ser síntomas de, si el embolismo es masivo, puede tener dolor torácico, disnea o síncope, síntomas del sistema nervioso como la visión borrosa, y el paciente puede tener hipotensión y taquicardia si tiene síntomas si tiene sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que los flujos sanguíneos sean extremadamente altos, que se sellen adecuadamente los sistemas. O sea, hay muchas de las cosas que son de enfermería, pero que es importante que nosotros lo sepamos. Y que haya un adecuado nivel de sangre en la cámara venosa. ¿Cuál es el tratamiento propuesto? Oxígeno al 100%. Obviamente detener la hemodiálisis sin retornarla, porque no queremos que las burbujas pasen al paciente nuevamente. Aspirado de aire si se encuentra, digamos, si el catéter sigue en la posición adecuada. En cuanto a la posición, lo que recomienda es que el paciente esté en decúbito lateral izquierdo para que las burbujas como tal suban y prevenir el fallo del ventrículo derecho. Y dicen que esto se hace solamente si el paciente, o sea, esto siempre se ha dicho que es lo que se debe hacer, pero se han visto estudios que de pronto no aseguran de que sea 100% útil y que se utilice solo si se va a aspirar el catéter central. Y en el resto de casos se puede utilizar la posición supina. Ahora, hablando un poquito de la hemorragia del acceso vascular, que también es rara, pero también es potencialmente mortal, sucede principalmente fuera de la unidad de hemodiálisis, cuando el paciente se ha ido, y un factor de riesgo importante es pacientes que tengan pseudoaneurisma, ya que no tienen todas las capas como tal de la vena, y es un tejido mucho más friable. En pacientes con aneurisma también. Si vemos este aneurisma de aquí, que se ve un poco más brillante, eso no tiene muy buena pinta. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Flujos sanguíneos elevados, que tengan estenosis y que estemos haciendo angioplastia sobre esas estenosis de forma repetitiva, y las infecciones también son factores de riesgo. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Si tenemos un sangrado, pues hacer presión directa durante unos 15, 20 minutos. Si hay ruptura de un aneurisma o del pseudoaneurisma, también presión directa, pero esto que a veces nos pide el cuerpo, hacer un torniquete, no, está contraindicado. No hacer torniquete ni utilizar el manguito de tensión arterial para esto. En ese caso lo que tenemos que hacer es llamar al cirujano vascular. Y entonces, después de todo esto, el señor Pangracio y la señora Mari Carmen, después de ajustarle muchas cosas de su diálisis, pudieron continuar dializándose tranquilamente, y nosotros pudimos vigilar el resto de sus sesiones de diálisis sin ninguna complicación. Y eso es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. La verdad que es súper chulo. Le he cogido cariño a Pancracio y a Mari Carmen. Nada, muy visual, muy práctico, así que muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahora pasaremos a que Paula Sánchez, es quien estaba hablando previamente, que es R3 del Hospital Puerta de Hierro de Servicio de Nefrología, que nos va a comentar acerca de las urgencias de trasplante. Vale, pues a ver.
Vale, ¿lo veis bien? Sí, Paula, se ve perfecto. Sí, fenomenal. Bueno, pues nada, esta charla práctica para los próximos guardianes de nefrología, así que nada, en algún momento os voy a pedir participar y nada, pues espero que me ayudéis un poco para que no esté hablando yo sola. Así que nada, ya muy práctica, no quería hacer una revisión muy extensa de todas las urgencias en el trasplante renal porque igual podemos estar aquí hasta pasado mañana, sino los tips básicos de las cosas más frecuentes y como cosillas para que os les enciendan las bombillas. Así que bueno, esto es... perdón, que es que... Vale, nada, este es un cuadro que saqué de un artículo de las urgencias más frecuentes en un servicio de urgencias de a los que van los trasplantados renales, que aquí veis pues que hay un poco de todo, pero las más frecuentes pues son obvias, seguro que las habéis visto ya muchas veces, que son las infecciones. Pues aquí tenemos, por ejemplo, septicemia, itus, fiebre, etcétera. Fracaso renal, pues aquí en complicaciones en el injerto, fracaso renal agudo, etcétera. Y luego, bueno, pues hipertensión esencial, que de esto no voy a hablar mucho, diabetes, insuficiencia cardíaca, complicaciones quirúrgicas, etcétera. Vamos, que tenemos un montón de patologías urgentes en el trasplantado renal, pero casi siempre suelen ser las mismas y entonces con saber un poco de esas patologías podemos sobrevivir a la guardia. Entonces, voy a hablar de lo más frecuente que os van a llamar, casi seguro que es de las complicaciones infecciosas. Y de aquí, pues quiero incidir en dos cosas. Una, esto no viene en los libros, pero es de práctica general. Un paciente trasplantado renal con fiebre que tú le ves que parece que está más o menos aceptable de estado general, te puede pasar a la sepsis y al shock séptico en nada. Se ponen malos enseguida. Al final son pacientes inmunodeprimidos que tienen el sistema inmune pues eso, alterado. Entonces nos pueden pasar de estar más o menos aceptables a de repente estar malísimos. Entonces hay que vigilar bien, ir haciendo el ojo de qué paciente se nos puede poner malo y que tenemos que vigilar con más frecuencia. Entonces son pacientes, las infecciones en estos pacientes pues a veces dan foco y a veces como están inmunodeprimidos pues no dan mucho foco. Entonces tenemos que ir indagando y ir a por los sospechosos habituales, que pues bueno, que depende mucho de la cronología, no es lo mismo haberte trasplantado hace un mes, llevar 30 años trasplantado que llevar pues unos pocos meses trasplantado. Los sospechosos habituales en general, pues las infecciones de orina se llevan la palma, las infecciones respiratorias también y luego pues algunas infecciones oportunistas. Y bueno, y cuando no tenemos foco, pues hay que pedir pues eso, o sea, sí, orina, placa de tórax y virus, algunos virus como el citomegalovirus, el virus de Steinbar, que son típicos en los trasplantados renales y bastante frecuentes. Entonces, pues cuando lleva menos de un mes trasplantado, pues lo que tenemos que sospechar y donde tenemos que poner focos en las infecciones nosocomiales y los bichos malos resistentes, porque han estado ingresados o siguen ingresados y muchos han estado pues unas horas, unos pocos días en la UCI. Entonces ahí caldo de cultivo para bichos resistentes y son los que tenemos que ir a cubrir y son los que tenemos que ir a investigar. Pues infecciones de vía quirúrgica, infecciones relacionadas con la cirugía, con el acceso vascular si lo tenemos, flebitis, etcétera, etcétera. Y bueno, son un poco más raras las infecciones que vengan de los donantes, digo un poco más raras porque se estudia, los donantes se hace un estudio bastante completo, entonces bueno, pues es un poco más infrecuente, pero también hay que tenerlo ahí en la cabeza. Y en los pacientes que llevan unos pocos meses trasplantados, pues sobre todo virus que se reactivan, por ejemplo, el citomegalovirus, que siempre está por ahí danzando y que luego os voy a hablar un poco,
el virus de Epstein-Barr, un virus de la hepatitis B, de una hepatitis B pasada que estaba sin más y con la inmunosupresión se ha reactivado, y luego pues infecciones oportunistas como el neumocistis, que aunque ya es menos frecuente porque se pone profilaxis para esta infección, para que no se cojan la infección, pues nocardia, listeria y bueno, y luego las infecciones normales, pues las infecciones de orina, las infecciones respiratorias, pues esas también. Y los pacientes que llevan trasplantados ya más tiempo, pues aparte de las infecciones normales de la gente, pues las infecciones de orina, las neumonías, etcétera, pues también pueden tener pues, infecciones oportunistas, citomegalovirus también, etcétera. Entonces, bueno, pues es importante saber cuánto tiempo lleva trasplantado nuestro paciente y la inmunosupresión que tiene, porque no es lo mismo tener mucha inmunosupresión que poca inmunosupresión y no es lo mismo unos inmunosupresores que otros. Y luego la profilaxis que está recibiendo, pues si está recibiendo profilaxis para neumocistis, para citomegalovirus, si se ha tratado una tuberculosis previamente al trasplante o durante el trasplante con profilaxis y todo eso. Y también, bueno, y los factores de riesgo aparte de infecciones que tiene nuestro paciente en concreto, pues si está desnutrido, si tiene más inmunosupresión por otra cosa, si su VIH, pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de las infecciones en los trasplantes renales. Entonces voy a hablar pues, de la más frecuente de todas, que es, pues os llaman a buscar porque un paciente trasplantado renal con fiebre y con disuria. Pues eso, la infección de orina es la más frecuente. La infección de orina, si tiene fiebre, estamos sospechando una pielonefritis aguda, tiene un fracaso, no se ha deteriorado la función del injerto, etcétera, ahí pues seguramente va a requerir ingreso para tratamiento antibiótico intravenoso. Y lo más importante de la sepsis, acordaros, es instalar un tratamiento antibiótico precoz, lo más importante. ¿Con qué? Pues bueno, pues eso, si está malo el paciente, ha deteriorado la función renal, tenemos aislamientos previos o ha estado mucho tiempo con antibióticos, habría que cubrir con Pseudomonas y enterococo, porque son bacterias que han podido estar ahí y que con los antibióticos a lo mejor normales, una aumentine, pues no le estaríamos cubriendo. Y ingresar y sueroterapia pues, para mejorar la perfusión renal, la hidratación de la fiebre y mejorar la función del riñón que se haya deteriorado. ¿Cuánto tiempo tratamos? Pues no hay una recomendación clara, depende un poco de cómo vaya evolucionando. Para las pielonefritis agudas, en general 10-14 días en función de la respuesta, ¿vale? Y bueno, y recordaros que las infecciones no complicadas del tracto urinario inferior, como una cistitis, que pues, en la población general pues, con 3 días de tratamiento igual vale, pues aquí no, aquí en el trasplante renal se consideran infecciones complicadas, entonces hay que tratar 5 o 7 días. Y con respecto a la candiduria, aunque sea sintomática, hay bastantes autores que recomiendan tratarla. ¿Por qué? Porque un trasplantado renal con corticoides, etcétera, inmunodeprimido, pues puede provocar o una pielonefritis y con eso y una candidemia secundaria y la hemos liado, o unas bolas fúngicas, que eso ya tiene un tratamiento quirúrgico. Entonces, bueno, cuidado con las candidurias por esos motivos. Luego, otra llamada al busca habitual es, nada, que tengo aquí un paciente trasplantado renal que tiene fiebre, tos y se ahoga. Y nada, que tiene neumonía en la placa. Bueno, pues eso, la neumonía, las infecciones respiratorias también son muy frecuentes en el trasplantado renal. Pues la más frecuente es la bacteriana, las bacterianas habituales. Y aquí no se os pueden olvidar las virales, pues en época COVID del COVID, pues sí, la gripe y luego el citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus que siempre está ahí tocando las narices y nos hace una neumonía y son neumonías graves. Hay que tener el ojo y cuando tengamos una neumonía que no tengamos muy claro de dónde puede venir o que no está respondiendo bien, hay que pedir un citomegalovirus y sospecharlo.
Y luego, pues es verdad que con la profilaxis ya son más infrecuentes, pero existen todavía las neumonías por neumocistis, que también son graves, requieren tratamiento intravenoso con Septrin. Y nada, y luego más raras las aspergilosis invasivas, las neumonías por aspergillus, las neumonías por tuberculosis, que digo que son más infrecuentes porque por lo general se suele hacer una profilaxis y a todos los tenemos estudiados con mantús y tal, pero bueno, existen y hay que pensarlas. Luego, aunque esto no es infeccioso, recordaros que se está enciende la bombilla una neumonía que no va bien en un paciente que está con un tratamiento inmunosupresor, pues con everolimus o sirolimus, puede producirse una neumonitis, ¿vale? Y, empiezan con un cuadro similar, pues puede tener fiebre, tos, disnea, y es una neumonía que no aíslas nada, que no responde bien, pues que se encienda la bombilla de que por ahí pueden venir los tiros. En este caso hay que retirar, bueno, se recomienda retirar el tratamiento o bueno, en el peor de los casos disminuirlo, si no se puede retirar, y tratamiento con corticoides. Y bueno, nada, esto es una imagen de una neumonitis intersticial por que estaba cogida de internet. Y nada, eso, que por lo general pues, en muchos casos hay que, cuando no nos queda claro, tenemos que pedir un TAC que nos va a dar más información. Y luego el virus del citomegalovirus. Este pues es un virus que hay que estar bastante al loro. Antes, cuando no se pedían tantas pruebas y no existían tratamientos, pues era nada, se morían los pacientes hasta arriba de citomegalovirus, y por suerte ahora que podemos detectarlo a tiempo y que podemos tratarlo a tiempo, pues ha cambiado muchísimo las cosas con este virus. Nada, sobre todo es lo más frecuente es que se reactive en el primer año post-trasplante, aunque hay activaciones tardías. Es muy importante porque puede desencadenar un rechazo agudo, que no es moco de pavo, y luego pues, hay replicaciones de citomegalovirus asintomáticas y hay enfermedad por citomegalovirus. ¿De qué depende esto? De la carga viral. Cuanto mayor carga viral, mayor riesgo hay de que tenga una enfermedad por citomegalovirus. Del estado serológico, ¿no? El mayor riesgo de tener una replicación de citomegalovirus es que el donante sea positivo para citomegalovirus y el receptor sea negativo. Ahí le estás transmitiendo el citomegalovirus. La inmunosupresión recibida, pues la timoglobulina, casi todos acaban replicando citomegalovirus si no hacemos profilaxis, y el micofenolato, pues como sabéis, pues puede favorecer un poco las replicaciones virales. ¿Qué síntomas nos puede dar o qué cosas así que nos queden del citomegalovirus para pensar en él? Pues bueno, puede producir fiebre sin más. La enfermedad más frecuente que puede producir es la neumonía. Y luego son muy típicas las penias, ¿no? La trombopenia, la leucopenia, y pues tienen que mosquear. También las diarreas, ¿no? Los síntomas gastrointestinales también son para pensar en citomegalovirus, elevación de transaminases y bueno, luego de una forma ya un poco más infrecuente y más rara, pues, afectación neurológica, que también puede existir. ¿Y cómo lo tratamos? Bueno, aquí tenéis la tabla para que si queréis la tengáis ahí en mente, guardada, al tratamiento ajustado en función de profilaxis o tratamiento ajustado a función renal. Entonces, el tratamiento con tratamiento oral, que es el valganciclovir, si es una replicación o una enfermedad leve, moderada, y con ganciclovir intravenoso, si es grave, pues mínimo 2 semanas, y tiene que haber 2 cargas virales negativas separadas cada una de ellas una semana. Y después se recomienda que por lo general se haga una profilaxis un tratamiento profiláctico entre 1 y 3 meses.
deciros que aunque hay dos estrategias de la profilaxis del citomegalovirus, ¿no? Una es la profilaxis universal, que es pues le pongo profilaxis de inicio pues a este paciente que va a tener mucho riesgo de replicar, y hay otro que es el tratamiento anticipado, y es que yo no le pongo profilaxis, y lo que hago es que voy seriando citomegalovirus seriados, y cuando empieza a replicar, ahí ya le empiezo a tratar el citomegalovirus. Y aunque hay pacientes que tengan profilaxis de citomegalovirus, pues desgraciadamente la vida es así, hay veces que te pueden hacer una replicación aunque esté con profilaxis, más raro, pero a veces pasa. Entonces no lo descartéis solo porque esté con profilaxis, sino si lo sospecháis, pedid un citomegalovirus. Y luego otra llamada súper típica en la urgencia es, hola, te llamo a la urgencia porque aquí hay un trasplante renal, te han empeorado la creatinina. Y tú dices, vale, ¿por qué me ha hecho un fracaso renal agudo? Pues bueno, no os volváis locos, esto primero hay que descartar los sospechosos habituales, lo prerenal, lo obstructivo y en el caso del trasplante renal lo vascular, que hay una compresión de vasos y que no esté bien vascularizado. ¿Qué más? Los nefrotóxicos, pues los habituales, los AINES, los pasteurizados, todos los antibióticos que se os ocurran, todos los nefrotóxicos que se os ocurran, y aquí incluir los inhibidores de la calcinurina, como el tacro. El tacro pues, es fundamental para la profilaxis del rechazo, pero en dosis sobre todo elevadas pues nos puede producir nefrotoxicidad. Nos puede empeorar la función renal. Entonces, tenerlo en cuenta también para ver, en caso de sospecha de fracaso renal agudo, pedir niveles de tacrolimus pues es fundamental. ¿Qué más? Infecciones. Las infecciones, una pielonefritis aguda, un citomegalovirus y un BK, ¿vale? Un virus BK, pues es también una infección que se produce con la inmunosupresión, que empieza a replicar y nos puede producir un fracaso renal agudo, ya sea por una obstrucción o por una nefritis por BK. ¿Y qué más? Y luego las típicas ya así más del trasplante, así que nos dan más miedo a todos, pues un rechazo agudo o una recidiva de la enfermedad glomerular, que también hay que tenerlas ahí siempre en mente y siempre tener un índice de sospecha muy bajo. Entonces, ¿qué pedimos cuando un paciente nos llega a trasplantado renal y nos llega con un fracaso renal agudo? Pues, bueno, aparte de la historia clínica, ¿qué pruebas pedimos? Pues una analítica completa, incluyendo ahí niveles de tacrónimos, inmunosupresores, una analítica de orina y luego, pues importante, una ecografía y, si se da el caso y si la sospecha es de rechazo agudo, enfermedad, recibe enfermedad, o no tenemos muy claro por qué el fracaso renal agudo, ahí haríamos una biopsia renal. Entonces, ahora os voy a pedir participar. Os llaman al Busca, estáis de guardia y os llaman por 3 pacientes. Los vamos a ver en paralelo un poco, ¿no? Os llaman por Paco. Paco tiene una enfermedad renal crónica no filiada, es trasplantado de muerte encefálica en el 2005, tiene una creatinina basal de 1,2 y nada, y su inmunosupresión habitual es con micofenolato y con tacrolimus. Pepe tiene una enfermedad renal crónica, una nefropatía diabética, es trasplantado de muerte encefálica, donante de muerte encefálica hace 4 semanas, tiene una creatinina que la última es de 1,5 y está recibiendo corticoides, micofenolato y tacrolimus. Y Luisa, pues Luisa es una enfermedad por IgA, es su segundo trasplante, que el primero lo perdió por un rechazo. Entonces es un alto riesgo inmunológico, se ha trasplantado hace 3 meses, tiene una creatinina de 1,8 y tiene una inmunosupresión, está tomando habitualmente tacrolimus, corticoides y micofenolato, y durante la inyección en el trasplante inmediato recibió timoglobulina.
Entonces ahora, ¿qué hacéis ahora? Os llamo porque les ha deteriorado la función del riñón. ¿Qué haríais ahora? Pueden escribirlo en el chat o si quieren también pueden activar el micrófono y comentarlo. Sí, lo que sea más fácil para vosotros. Ay, no sé si puedo ver el chat así. Bueno, si no, pues hablo yo. Pues nada, lo primero es la anamnesis y la exploración física, ¿no? Venga, ¿qué se os ocurre preguntar a los pacientes? ¿Qué les gustaría ver del paciente? ¿Qué les gustaría saber del paciente? O sea, yo te estoy llamando de la puerta, soy un urgenciólogo y te digo, oye, que aquí tenés a este tal Paco que nada, que le ha empeorado la creatinina. Y a Pepe y a Luisa, ¿vas a venir a verlos? O bueno, nada, pues les preguntas un poco que qué les pasa, ¿no? Lo habitual. Pues les preguntas por síntomas prerenales, les exploras, ¿no? Y preguntas por nefrotóxicos, por todo, ¿no? Les haces un poco una pregunta de todo. Entonces, aquí, Irene quiere saber la diuresis. vale. A ver, oh, se me ha ido, perdón. Ay, vale. Pues os cuento un poco el resumen. Les hemos hecho una anamnesis muy larga, lo hemos escrito todo muy bonito, pero aquí como no me cabe, pues os pongo al grano, ¿no? Entonces, Paco nos cuenta que pues que está con una diarrea desde hace 4 días de 6 deposiciones al día y que tiene muchísima sed. A la exploración lo vemos sequísimo y tiene una tensión de 90-60. Pepe nos cuenta que nada, que estaba haciendo pis normal y desde hace 24 horas ni gota, lleva 24 horas en anuria. Y además nosotros, esto no nos lo ha dicho él, pero lo hemos cotillado, le han retirado el catéter doble J hace 48 horas. A la exploración pues está bien de volumen, está volémico y lo único que tiene en la pierna del injerto la tiene un poquito más hinchada. Y le tocamos ahí globo vesical, no vemos nada. Y Luisa nos cuenta simplemente pues, que está haciendo menos pis. Está volémica, está normotesa y no encontramos nada en la exploración física. ¿Vale? ¿Y ahora qué se os ocurre hacer? ¿Qué pedimos de entrada? Bueno, pues una analítica de orina y una analítica de sangre, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Vamos a pedir eso. ¿Qué tenemos en la analítica? Pues Paco tiene una urea de 250, una creatinina de 3,5, un bicarbonato de 16, el potasio está correcto, en la orina pues tiene un sodio de 10, una creatinina de 400, el sedimento es normal y bueno, hemos tenido la suerte que le hemos pillado ahí en niveles valle, le hemos podido coger unos niveles valle de tacrolimus que tiene 14 de tacrolimus. Pepe pues tiene una urea de 120, una creatinina de 4, un potasio de 6, un bicarbonato de 19, un tacro que está correcto de 8,5, una orina en que el sedimento es normal, la orina es normal. Y Luisa pues tiene una urea de 170, una creatinina de 3, un bicarbonato de 18, un potasio correcto, un tacro de 5 y en la orina pues tiene un ratio de un procro de 1. Entonces, bueno, ahora ¿qué sospecháis? ¿Cuál os mosquea más? ¿Qué hacemos ahora? ¿Le pedimos algo más a alguno? ¿Alguien pediría alguna prueba más a alguno así de entrada sin la urgencia? Vale, una eco, genial. ¿Y a quién? ¿A los 3? Una eco a Pepe, vale. Al que más a Pepe, ¿no? Es al que más pega, vale. Y a Paco haría falta hacerle, bueno, pues eso, vamos a ver. Vale, pues a Paco le pedimos una eco, pues bueno, en principio no de inicio, ¿no? Porque parece que es una cosa muy renal, ¿no? Que
que nada, aprovecho que he puesto ahí el tacrónimos de 14 para recordaros que se encienda la bombillita, que los pacientes con diarrea suele subir los niveles de tacrónimos, ¿vale? Para que hagáis la asociación que la gente lo suele pensar al revés, pero no. Con la diarrea suelen aumentarse los niveles de tacro en sangre. Entonces, bueno, a Paco de inicio no vamos a molestar al radiólogo por eso, porque tenemos un paciente más prioritario y hacer la edad urgente, ¿no? Entonces, vamos a caballo a ganador. Entonces, la pedimos primero a Pepe, que a Pepe le hemos pedido una eco y le hemos dicho que nos mide la permeabilidad de los vasos, ¿no? Lo que vemos en Pepe es que tiene un linfocele, bueno, una colección compatible con linfocele, que comprime la vía urinaria, que nos hace una ureterohidronefrosis 4/4 y que además está comprimiendo la vena femoral, pero no hay trombosis, nos hemos salvado el momento de eso. Vale. Y a Luisa se la pedimos porque bueno, queremos descartar que no haya nada vascular ni obstructivo para poder hacer los siguientes pasos, ¿no? Y aquí la ecografía de Luisa pues es normal y corriente. Entonces, ¿y ahora qué hacemos con Paco, Pepe y Luisa? ¿Qué os ocurre hacer de tratamiento o pasos siguientes a dar? Bueno, pues a Paco lo que sospechamos es que es un fracaso renal agudo prerenal por la diarrea y que además el tacro alto pues tampoco nos está ayudando mucho, ¿no? Lleva trasplanta mucho tiempo y 14 de tacro le sobran. Entonces lo que haremos con él es ponerle sueroterapia y ajustarle los niveles de tacrolimus para mejorar la función renal y vigilar. Y de entrada no hace falta que hagamos nada más, si no mejora adecuadamente pues ya pensaremos, ¿no? Pepe, pues Pepe es fácil. O la urología, tengo aquí un linfocele que tienes que drenar urgentemente porque tengo al paciente obstruido y que además me está comprimiendo la vena. Y nada, ese paso es fácil. Y luego Luisa, ¿qué? Pues Luisa huele a rechazo, ¿no? Una paciente de alto riesgo inmunológico, lleva trasplantada poco tiempo y tiene unos niveles de tacrolimus de 5, que es nada eso. Entonces, la sospecha es muy alta de rechazo, entonces lo que haremos, lo correcto aquí es programar una biopsia renal lo más pronto posible y en cuanto tengamos la biopsia empezar bolos de corticoides y ya con el resultado de la biopsia ya veremos qué tratamiento adicional le pondremos, pero podemos empezar ya los bolos de corticoides porque está claro que la paciente la sospecha es muy, muy alta de rechazo. Y estos son los 3 casos. Y la otra llamada que nos pueden hacer de estando de guardia es: hola, te llamo porque tenemos un riñón. Entonces aquí que no cunda el pánico, todos hemos tenido la primera llamada, hemos colgado y hemos tenido que volver a llamar al minuto porque se nos olvida preguntar la mitad de las cosas, pero aquí un poco guía de qué preguntar, en qué fijarnos y cómo organizar. Entonces, tenemos que preguntar a la coordinadora que nos llama: hola, tengo un riñón para ti. ¿Qué cosas no se nos puede olvidar? Que nos va a contar muchas cosas, pero habrá cosas que le tendremos que preguntar nosotros. Entonces, esto no va en orden de importancia, simplemente en el orden que lo he puesto yo para contarlo. Entonces, el tipo de donante no es lo mismo, ¿no? Tenemos que saber qué tipo de donante es. Una muerte encefálica o un donante en asistolia, si es que nuestro centro hace trasplantes con donante en asistolia. Y si es un donante de muerte encefálica, si es criterios ampliados o no. ¿Por qué? Porque la inmunosupresión va a depender un poco de eso, ¿no? El grupo sanguíneo fundamental y el HLA, si lo tienen ya, que nos lo vayan diciendo para poder hacer nosotros luego selección de receptores y todo. Los antecedentes del donante, pues la edad, los factores de riesgo cardiovascular, pues el tabaco, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, la obesidad. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo cardiovascular, pues los vasos sanguíneos se dañan los de todo el cuerpo y queremos nosotros que sea el mejor riñón posible. Entonces, pues eso hay que preguntarlo. Si es hipertenso, ¿con cuántos fármacos?
si es diabético, pues si es insulina independiente o no, tiempo de evolución de las diferentes enfermedades, pues todo eso nos va a dar la pista de qué tipo de riñón tenemos para a ver a quién se lo damos o por si no nos cuadra y no lo queremos. Antecedentes de tumores, de todas las enfermedades que tenga y la función renal que tenga basal, ¿no? Luego, la talla y el peso. ¿Por qué? Porque el tamaño importa. No es lo mismo un riñón pequeño, no se lo vamos a poner a una persona de 2 metros y 100 kilos, pues porque le va a saber a poco, ¿no? La talla y el peso para saber a qué receptor se lo ponemos. Muy importante, ¿de dónde viene ese riñón? ¿Es nuestro? ¿Viene de fuera? ¿De dónde? Y si viene de fuera, ¿cuánto va a tardar en venir? El riñón, que importante, ¿nos ofreces un riñón o los 2 riñones? Y si es un riñón, ¿qué riñón nos ofreces? Importante saber. ¿Y cómo es ese riñón? ¿Cuántas arterias tiene? ¿Cuántas venas tiene? ¿Cuántos ureteres tiene? Porque sí, hay riñones pues, que tienen dos venas o 2 arterias, pues eso existe. Entonces eso es importante saberlo también para que lo sepa el cirujano. Entonces, con el donante, ¿por qué ingresó en la UCI? ¿Qué le ha pasado? ¿Cuánto tiempo lleva ingresado? ¿Ha tenido alguna infección? ¿Se le ha puesto antibiótico? ¿Profilaxis, o sea, tratamiento profilaxis? ¿O se han aislado cultivos? ¿Qué cultivos? Todo eso es importante para saber si queremos el riñón o qué vamos a poner de tratamiento nosotros. ¿Qué función renal ha tenido durante todo el ingreso? ¿Y la diuresis? ¿Y la orina cómo es? ¿Tiene hematuria? ¿Tiene proteinuria? Todo eso es importante. La ecografía, ¿de qué tamaño son los riñones? ¿Hay alguno que tenga 25 quistes y que no lo vayamos a poder poner? Etcétera. Y luego, pues las serologías típicas que se piden al donante de las enfermedades más importantes, pues que son transmisibles, y ahora pues también para el COVID, que se les pide la PCR pues, para que no sean COVID positivo, porque ahora en pandemia pues se pide. Muy importante también si el trasplante es multiorgánico. ¿Por qué? Bueno, si es multiorgánico nos indica que seguramente sea un mejor donante porque esté bien para todo, ¿no? Si es multiorgánico. Y luego, por otra razón, no es lo mismo, o sea, a la hora de extraer órganos, el riñón es siempre el que sale perdiendo, va al último, porque es el que más tiempo de los que más tiempo de isquemia fría pueden aguantar, y entonces no es lo mismo que sea multiorgánico que no. Y luego, muy importante, fundamental, la hora del si se ha clampado ya, la hora del clampaje. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar, a partir del tiempo que tenemos, para contar de tiempo de isquemia fría, muy importante, el tiempo es súper importante en el trasplante. ¿Y cuánto tiempo tarda en llegar si es que viene de fuera? Pues si es que igual estamos en Madrid, viene de Canarias, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? ¿A qué hora va a venir aquí el riñón? Eso es súper importante preguntarlo. Y luego, si queremos o no biopsia renal, si tiene o no biopsia renal. ¿Vamos a pedir biopsia a todos? En general no, vamos a pedir biopsia a los donantes que llamamos subóptimos, pues a los pacientes muy añosos, hipertensos, diabéticos. Pues bueno, y si tiene biopsia renal, ¿qué porcentaje, cómo es esa biopsia? ¿Qué porcentaje de glomérulos esclerosados tiene? ¿Qué índice de Remucci tiene? Pues todo eso le podemos preguntar a la coordinadora. Luego, siguiente, bueno, lo primero que tienes que decir es, ¿quieres el riñón, sí o no? Entonces esa es la primera decisión que tienes que tener clara. Una vez que dices que sí, luego te vas tú tranquilamente a tu lista de receptores y te pones a seleccionar a ver quiénes pueden ser los candidatos a ese riñón. Entonces, ¿cómo hacemos esta selección? No es una lista del primero de la lista es Pérez Menenganito y el segundo es Antonio, sino que tenemos una lista y elegimos el mejor riñón para el mejor receptor. Entonces, ¿de qué va a depender esto? El primero, de la urgencia del trasplante. Que sepáis que hay programas por ejemplo, de hiperinmunizados, que es el PATI, pues que se intenta priorizar este tipo de pacientes, entonces siempre en los riñones
que son buenos, por así decirlo. Uno de ellos va para PATI, o va para un niño, o va para un doble trasplante, o eso, vamos, que son pacientes que tienen una urgencia de trasplante más elevada. Entonces, evidentemente, pues esos van a tener prioridad sobre la lista general. Y dentro de la lista general, pues, ¿quiénes tienen más urgencia? Pues aquellos pacientes, por ejemplo, se me ocurre un paciente que tengamos problemas de acceso vascular, no le podemos hacer diálisis peritoneal, y es que como no le pongamos un riñón se nos queda sin acceso vascular y no podemos dializarlo. Pues ese, por supuesto, tiene preferencia, ¿no? ¿Qué más? Edad similar. Pues un paciente de 80 años no necesita un riñón de 30. Y a un paciente de 30 años no le vas a poner un riñón de 80 porque le haces un flaco favor. Entonces tiene que ser de edad similar, más o menos, más o menos 10, 15 años, más o menos, dependiendo. Y luego también el grupo sanguíneo. Como sabéis, el grupo 0 es el donante universal, pero solo puede recibir de su mismo grupo. Entonces se intenta priorizar que el grupo 0 vaya para ese mismo grupo, para el grupo 0, porque si no los pobres ya tienen una lista de espera que suele ser bastante grande, porque es un grupo sanguíneo muy frecuente de la población, que encima tienen sus riñones, se les van a otros grupos, pues los pobrecitos míos no le trasplantan nunca. Entonces, se intenta priorizar el grupo sanguíneo en ese sentido, ¿no? Luego, el tiempo en diálisis, fundamental. Cuanto mayor tiempo en diálisis esté un paciente, mayor el riesgo, o sea, mayor el riesgo de mortalidad, menos supervivencia. Entonces, el tiempo de diálisis es un criterio fundamental a la hora de priorizar, a la hora de elegir como receptor a un paciente. El tamaño, pues eso, lo que he explicado antes, el tamaño importa, no vamos a poner un riñón de una mujer de unos 60 y 50 kilos a un gigante de 2 metros y 100 kilos, porque le hacemos flaco favor. Y la compatibilidad HLA, pues importante también, aunque no contraindica el que, ¿no? Si no tiene ninguna compatibilidad, no te contraindica nada, no le puedas poner el riñón, pero cuanto mayor compatibilidad HLA, mejor, porque menos probabilidad de rechazo humoral va a tener a largo plazo, mayor supervivencia del injerto. Entonces, pues esto sí lo podemos, también es un criterio a priorizar. Y luego, por ejemplo, el riesgo inmunológico, si es un paciente de alto riesgo inmunizado, o sea, de alto riesgo inmunológico que tenga anticuerpos preformados o tenga un PRA muy elevado, etcétera, pues eso, pues si tenemos justo un riñón no, si es un paciente muy hiperinmunizado y tenemos un riñón para el que justo no tiene anticuerpos y justo le va, pues eso también es a priorizar. ¿Vale? Y luego las consideraciones quirúrgicas, fundamental también, pues puede haber pacientes que estén con los vasos súper calcificados y que entonces tengan que tener preparados un segundo receptor por si acaso, porque tengan que ver la viabilidad intraquirófano, o que sea un poliquístico que no saben si le van a poder quitar el riñón en ese momento, si va a caber o no, y que tengan que tener preparado otro receptor. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir el orden en el que van los pacientes, quién va primero, quién va después, a quién elijo, muy importante. Y siempre pues tener a más de un candidato, o sea, más de uno, ¿no? No vamos a elegir a uno porque si justo ese tiene algún problema y no se lo podemos poner a este señor, tenemos que volver a llamar, alargamos el tiempo de isquemia, entonces mínimo tener a 2 candidatos para, o sea, no hace falta tener 25, pero 2 candidatos para un trasplante está bien. Es que no sé por qué. Vale. Luego, ¿qué hacemos entonces? Ya hemos elegido ahí a nuestros 2 candidatos y ¿qué hacemos? Ahora, lo más importante es que nos leamos súper bien toda la historia clínica del paciente y en particular el proceso del estudio pretrasplante, porque ahí suele haber las consideraciones de pretrasplante, pues por ejemplo, suelen quedar reflejadas si este paciente está considerado de alto riesgo inmunológico, si este paciente tiene algún problema quirúrgico que podamos prever, etcétera, etcétera.
¿vale? Muy importante la medicación que toma, pues si tiene síndrome o lo que sea, pues eso hay que tenerlo en cuenta, hay que decir al anestesista y todo eso. Entonces, muy importante también, fundamental, ver si este señor es pretrasplante, si está en hemodiálisis o está en diálisis peritoneal. Si está en hemodiálisis, importante ver en qué turno, cuándo es la última vez que se ha dializado, cuándo le toca dializar, si se está dializando ahora, importante saber eso. Y en diálisis peritoneal, pues para consideraciones que os digo. ¿Y qué hacemos ahora? Pues ya hemos seleccionado nuestros posibles receptores y les llamamos por teléfono y les decimos: hola, ¿qué tal? Te llamo del hospital, soy la nefróloga de guardia, ¿cómo te encuentras? ¿Has tenido alguna infección? ¿Tú te encuentras bien? ¿Te has transfundido hace poco? Y bueno, le cuentas esto un poco y dices: mira, te llamo porque tenemos un posible riñón para ti. Siempre hablar de posibilidad. Entonces aquí los pacientes se vuelven locos y lo más importante que tienes que hacer es tranquilizarlos. Es decir, mira, no pasa nada, lo único que tienes que hacer es venirte lo más rápido que puedas a urgencias y decir: vengo como un posible receptor de trasplante renal. Y entonces nada, pues se vienen y tú aquí ya pues les haces la historia. A los de diálisis peritoneal les tienes que decir que se vengan con el abdomen vacío. Aquí a uno se ponen nerviosos, se hacen un lío y dices: mira, no te preocupes, vente como sea y que ya te vacío yo aquí, o sea, que no es ningún drama. Vale, y entonces vienen y pues ¿qué hacemos? Le hacemos la anamnesis completa, la exploración física, incidimos en infecciones, volvemos a preguntar el número de transfusiones, cuándo ha sido la última, etc. Importante, diuresis residual y reflejarlo, porque no es lo mismo un paciente que tenga una diuresis residual de 2 litros, porque a lo mejor empieza a orinar, lleva 2 litros y no sabemos si es su riñón antiguo o no, o sea, o es el nuevo que está funcionando. Entonces, importante saber la diuresis residual que tiene el paciente. Y apuntar el peso, porque además, aparte que nos ayuda a manejar la bulimia, pues muchas medicaciones van ajustadas a peso. Las transfusiones que ha recibido, vuelvo a incidir, y en la exploración física, aparte de todo un completo, los pulsos pedios, palparlos bien y reflejar si se palpan adecuadamente y todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego hay que comparar, una vez se ha hecho el trasplante, el pulso pedio, sobre todo en el lado del injerto, para valorar isquemias de miembro inferior que pueden ocurrir, que ya os comentaré después, pero por eso es muy importante ver cómo están basalmente esos pulsos pedios. Luego, fundamental, imprescindible, que si no se trasplanta, es que la prueba cruzada sea negativa. Uy, perdón. Vale, la prueba cruzada tiene que ser negativa, si no, no se puede trasplantar el señor. Entonces, esto es fundamental, prueba cruzada negativa. Y luego, ¿y qué le pedimos? Pues una analítica completa, la PCR del COVID, porque ahora hay que hacérsela a cualquiera que vaya a hacer una intervención o lo que sea, una radiografía de tórax y de abdomen, un electrocardiograma, etc. Y nada, y la preparación que hacemos. Pues lo más importante es volver a incidir en el que el trasplante es solo una posibilidad, porque es posible que no se lo podamos poner a él por cualquier motivo. Luego, pues todos los pacientes se llevan un disgusto, es normal. Hay que acompañarles en ese momento de disgusto, decirles que ya les volveremos a llamar y todo eso, intentando tranquilizar. Luego, ¿qué hacemos? Si necesita diálisis el paciente, pues porque o se ha dializado hace ya tiempo, no es que no se ha dializado ese mismo día, o lleva mucho tiempo sin dializarse, o la analítica vemos criterios de diálisis, pues la diálisis siempre sin heparina, porque le vamos a someter a una cirugía, y sin ultrafiltración. A no ser que haya venido pues con 5 kilos de peso, pues que entonces le quitamos un poco para que no vaya tan sobrecargado a la cirugía. Y en los pacientes de diálisis peritoneal, el abdomen vacío. Y luego la preparación, pues le tenemos que poner una profilaxis infecciosa, que suele ser cefazolina, pues la profilaxis de las heridas quirúrgicas. Y la inmunosupresión, que aquí ya no me meto porque cada centro tiene su protocolo, que, pues bueno, que es en función del tipo de donante
y el tipo de tratamiento. La evaluación posoperatoria. Bueno, pues aquí esto es una vez nos acaban de trasplantar que tenemos que valorar. El sangrado intraquirófano, pues esto, ¿cuánto ha sangrado? Pues esto a veces nos lo puede decir el urólogo y si no nos lo dice el urólogo, pues también nos lo puede decir el anestesista. El estado hemodinámico, cómo estamos de tensión, si necesita drogas, etcétera. Las transfusiones, si necesita transfusión, el Blake, cuánto está drenando. El estado de volemia, y aquí todas las herramientas que se os ocurra, tensión, saturación, edema, peso, BCM, ecografía, presión venosa central, etcétera. Aquí lo importante es que los queremos tener con una ligera tendencia a la sobrehidratación. El ritmo de diuresis, súper importante ver cómo va y luego si cambia, ¿no? Si estamos orinando súper bien y de repente nos deja sin orinar, lo primero que hay que hacer es no panicar y comprobar que la sonda está permeable, porque hay veces que tiene un poquito de hematuria porque está eso recién operado y se ha podido obstruir un poquillo, pues se comprueba que eso sea permeable y ya está. Y adecuar la sueroterapia y los diuréticos, depende de lo que necesite ese paciente, a la diuresis y al estado de volemia. Tener en cuenta que aquí también pueden ocurrir complicaciones infecciosas y de las complicaciones quirúrgicas, 4 perlas. La trombosis arterial, pues un paciente que sale de quirófano y está en anuria o que empieza a orinar y se queda en anuria, y eso se ve con un Doppler, por eso hay que pedirles un Doppler de control a los pacientes que se han trasplantado. Una trombosis, o sea, la trombosis arterial y la trombosis venosa, que también pues, ocurre anuria y dolor, pues estas dos suelen ser asociadas, sobre todo la arterial, a un fallo de técnica quirúrgica, un problema de técnica, pues anastomosis prolongada, etcétera, etcétera, y suelen acabar con la pérdida del injerto. Y la trombosis de la arteria ilíaca, que esto es importante, lo que os decía de los pulsos pedios, tanto la trombosis o la estenosis, vaya, que vigilemos bien el miembro donde se ha puesto el injerto, porque puede ser que nos haya provocado que puede pasar, que haya una isquemia, tenemos que ver los pulsos pedios que estén bien perfundidos, etcétera. Porque eso es una urgencia quirúrgica. También puede ocurrir un hematoma, que eso hay que vigilarlo, un linfocele, que mientras no se complique con fiebre, obstrucción de vía urinaria, como hemos visto antes, o obstrucción de vasos, pues es vigilar y no hay que hacer nada. Una fístula urinaria, que ahora como se pone el catéter J, ya es un poco más infrecuente, e infecciones de la herida. Y nada, aquí os dejo un poco las referencias para que leáis más en profundidad estas cosas así que os he dicho un poco por encima y ya. Muy bien, muchas gracias, Paula. Bastante completa tu revisión. Es decir, ya con esto los R2 que entran pueden hacer guardias de trasplante y todo. O sea que muy bien. Tenemos alguna preguntita en el chat. Una de ellas es, en tu hospital, los receptores de trasplante, o sea, ¿quién los elige? ¿El residente, el adjunto, el coordinador? Los receptores, hacemos la toma de decisiones última, por supuesto, es del adjunto. No tenemos la responsabilidad de los residentes, pero sí, somos los residentes. Nosotros, por ejemplo, ahí a partir de un año que estamos solos y hacemos llamadas con el adjunto. Entonces nosotros repasamos la lista juntos y nosotros vamos con nuestra idea y el adjunto pues, al final es el que toma la decisión final. Vale. También nos preguntan que si en caso de infección, neumonía, por ejemplo, en cuanto a la terapia inmunosupresora que lleva el paciente, ¿requiere ajuste de dosis o suspensión momentánea o cómo lo llevan? Pues depende. Por ejemplo, con el COVID, lo que estamos haciendo es, que no sé lo que estáis haciendo vosotros, es los que llevan micofenolato, nosotros lo suspendemos y sí que aumentamos los corticoides. En general, para el resto de infecciones, o es una infección muy grave que entonces sí que lo planteamos, o si no, no planteamos suspender inmunosupresión. O sea, si es muy grave sí que podemos, pues a lo mejor quitamos el micofenolato, etcétera, pero si van bien,
le solemos dar una oportunidad a los antibióticos y no tocamos. Sí que intentamos a lo mejor mantener el tacro en el límite más bajo, ¿no? Un poquito más bajo que habitualmente, pero intentamos no quitar la inmunosupresión porque si no hay más riesgo de rechazo, ¿no? Un poco balance riesgo-beneficio. Si está muy grave, malísimo y muy infectado, pues evidentemente la vida antes que el riñón, ¿no? Pero un poco depende de cada caso, pero por lo general, si están bien, no tocamos. En Ramón y Cajal hacemos algo similar, o sea, el Mifortic, el Celsep fuera de primera instancia, luego los cortis como se pasan a Dexa porque el paciente pues si viene con COVID le colocas Dexa, pues suspendemos Predni y pasamos a Dexa y los niveles de inmunosupresor también con tendencia hacia la baja del tacro, pero ahí lo dejamos, a menos de que ya esto progrese muchísimo y entonces ahí sí, bueno, pues lo mismo, vida antes que riñón, así que nada, bajamos, quitamos el tacro incluso si es necesario, si están de UBI y tal, intubados o que no pueden tomar la medicación, pues podemos pasarlo durante algún tiempo a tacro IV y si vemos que pues nada, necesita todos sus refuerzos inmunológicos, pues suspendemos la inmunosupresión si el caso es terrible. Y así vamos. No sé, Sol, ¿qué tal en la funda? Estás muteada, Sol. Perdón. Que es más o menos similar, es individualizar. En algunos casos, claro, lo mismo que ustedes han comentado, según la severidad del paciente, la infección que tenga y todo eso. Creo que vamos en la misma línea. Sí. Yo creo que vamos un poquito mal de tiempo y bueno, queríamos agradecerle a todos por estar aquí presentes. Queríamos comentarle antes de finalizar acerca de nuestra próxima sesión del mes de mayo, que nos va a comentar un poquito Marco Vaca acerca de la sesión del mes de mayo, que es un invitado especial de él. A ver, Marco, ¿estás por ahí? Sí, hola Sol, ¿qué tal? No sé si me escucha. Sí, justo Sí, se te escucha escuchamos. perfecto. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Marco Vaca, soy R8, yo soy un poquito mayor, trabajo en el Hospital La Paz. Y bueno, con Sol realmente estamos muy emocionados por la siguiente sesión porque toca un tema que yo creo que ahora es trending topic en Twitter, que va del manejo de la sobrecarga hídrica en base a criterios ecográficos y la utilización del protocolo Vexus. Entonces, realmente el ponente de esta charla es de altísimo nivel, lo conocerán, así que les invito a todos los residentes de tanto de Madrid, de fuera de Madrid o de fuera de España que se unan a esta charla porque yo creo que es un antes y un después. Y la idea es intentar mejorar el manejo de la bulimia desde los primeros años de residencia, evitando la sobrecarga de líquidos de forma innecesaria. Es decir, no todo fracaso renal es igual a sueros y muchas veces menos es más en cuestión de hidratación, sobre todo en pacientes críticos o con sepsis, por ejemplo. Así que nada, esperemos que sea de su completo interés la siguiente charla. Muchas gracias, Sol, y a todos los ponentes que ha estado todo muy, muy ilustrativo, la verdad. Muchísimas gracias, Marco, por la información y yo creo que esperamos que todos los que asistieron hoy a la charla pues se animen a conectarse en la siguiente sesión. De verdad que todos los ponentes que nos involucramos siempre lo hacemos como con mucha dedicación e intentando transmitir pues la mayor información posible de la mejor calidad y esperamos que esto sea útil para todos ustedes durante sus procesos formativos. Y claro, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias que nos quieran hacer. Si alguien quiere participar, si alguien quiere hacer parte del grupo, también estamos abiertos a recibir gente muy activa y eso. Y bueno, nuestra próxima sesión es el 19 de mayo. Así que